Ya has entrado en una gran cuenta, has vendido un departamento y ya sabes que una gran cuenta, una de las cosas maravillosas que tiene es que se pueden hacer muchas más cosas dentro. Así que hoy quiero contarte, una vez que ya estás dentro de una gran cuenta, cómo puedes expandirte, cuál tentaculillos para vender más en cada uno de los departamentos. Así que si quieres saber cómo crecer dentro de una gran cuenta, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a aumentar tus resultados en todas las áreas de tu vida. ¿Qué porras? Vamos a pedirnos todo, que estamos así, como digo yo, de rebajas. No, en realidad deberíamos de acostumbrarnos a pedirnos todo. Pero no me quiero liar porque hoy lo que te quiero contar es que una vez que ya hemos vendido una gran cuenta, que el vídeo de la semana pasada era justo esto, cómo el paso a paso para entrar en una gran cuenta, ¿no? Conseguir esa primera reunión, bien, ya has conseguido vender, ¿y ahora qué haces? ¿Cómo puedes conseguir crecer dentro de una gran cuenta? Ya sabes que es infinitamente mucho más fácil vender a un cliente que te conoce que conseguir uno nuevo. Dicho esto, que es de sentido común, quiero que sepas que dentro de una gran cuenta es igual, pero con matices. Y he dicho un pero. ¿Por qué? Porque es cierto que en una gran cuenta las posibilidades de crecer se multiplican, pero cada contacto tiene sus particulares características. Y déjame que me explique antes de ir al grano de la parte del episodio de hoy. ¿Por qué cada contacto tiene sus características? Porque dentro de una gran cuenta hay departamentos que ni se hablan, no se conocen, o se conocen pero no se tratan, y tienes que entender que, vale, es más fácil porque ya estás ahí, en compras te conocen, tu nombre, tu empresa suena por todos los lados y es mucho más fácil que de cero, pero vas a tener que seguir haciendo algo de trabajo, porque no va a ser tan fácil como venderle más, porque no va a ser tu mismo interlocutor, va a ser interlocutores diferentes. Entonces, ¿cuál es el error más común cuando ya se ha vendido una gran cuenta? Pensar que ya está todo hecho. Cierras la venta y te olvidas de la cuenta. Te centras en buscar otros clientes y no te centras en hacer crecer esa cuenta. Y tu competencia, créeme, que lo tiene clarísimo y va departamento por departamento haciendo lo que hay que hacer, que es vender más a cada una de las personas con las que puedes interactuar de alguna forma. Así que hoy quiero darte de verdad estrategias concretas para que puedas aprender o puedas crecer dentro de una gran cuenta, cómo identificar nuevas oportunidades, cómo conseguir que te presente de un departamento a otro, que es algo muy parecido a lo que veíamos de cómo conseguir que un contacto te presente a una gran cuenta, y algo que te ayude, un sistema, es que no me gusta, el sistema suena muy complejo, que te ayude a no dejar dinero en la mesa, es decir, que te ayude a no perder oportunidades. Entonces, bien, voy a pasar muy por encima de esto porque creo que es importante entender porque es bueno expandirse a una gran cuenta y aunque es el sentido común, hay veces que parece que se nos pasa desapercibido. Y hablamos con uno, bueno, pues ya está, ahí estamos, ¿no? Bueno, pues ¿por qué es tan bueno aprovechar que estás en una gran cuenta para seguir vendiendo esa gran cuenta? Porque ya te conocen. No tienes que generar confianza desde cero. Si encima ya has vendido y has ejecutado y están satisfechos, el riesgo ha disminuido exponencialmente. Han visto que cumples, entonces eso reduce el ciclo de venta y eso reduce la incertidumbre. Cualquier cosa que ayude a reducir la incertidumbre lo que hace es acelerar la toma de decisión.
porque hay una variable menos, una variable de las que tensan a tener en cuenta. Entienden además tu propuesta de valor. No tienes que explicar desde cero qué haces o cómo lo haces. Sí, tienes que explicarlo, entiéndeme, pero no es como hacerlo contando para generar confianza. Ya sabes cómo trabajar y ya sabes que y hasta tú has aprendido a cómo adaptarte a ese nuevo departamento y ellos también saben que te puedes adaptar. Y a medida que te vas adaptando y vas vendiendo más departamentos, digamos que la facilidad se va ampliando. La primera vez es difícil, la segunda un pelín menos y a partir de ahí vas mejorando. Vas a tener mayor facturación por cuenta. Obviamente, en un cliente vas a tener un volumen de facturación mucho más alto. Además, al ser una gran cuenta, las probabilidades de que los proyectos suban el ticket medio son mucho más altas. Y si tienes, es casi como si fueran distintos clientes dentro de una misma cuenta. Verás, no es que estés diversificando, no es que estés diversificando, el riesgo, porque en realidad es la misma empresa. Si la empresa le va mal, se te va todo mal, pero al dividirlo por contextos, por departamentos, por contactos distintos, estás de alguna manera minimizando una parte del riesgo, aunque sigas dependiendo de un único cliente. Entonces, fíjate que tú lo que puedes hacer es que una cuenta que antes le facturabas 50.000, si vas avanzando y puedes venderla a todos los departamentos o a más departamentos que uno, ya no solo es hacer un upsell, es hacer un cross-sell. O sea, es al final intentar vender a más departamentos, pues puedes acabar teniendo, yo qué sé, 300.000, 400.000, 1.000.000, 3.000.000. El límite te dejo que lo pongas tú. Y ya sabes que como el límite en las ventas lo pones tú. ¿Cuál es lo ideal? Tener menos cuentas con mucho volumen de facturación. ¿Por qué? Porque una gran cuenta requiere mucho tiempo para gestionar, pero también te das cuenta que el tiempo que le estás dedicando te compensa en volumen de facturación. Además, la ventaja de trabajar con una gran cuenta, ir ampliando y teniendo más contactos, es que tu relación va a ser infinitamente más sólida de lo que es cuando tienes solo un departamento y estás minimizando el riesgo de que se te vaya una persona y te quedes sin el contacto que tenías, porque al tener muchos va a ser más fácil que te echen una mano. Cuanto más departamentos usen, más difícil es que te echen, porque más difícil es desprenderse de ti, porque estás aportando valor en muchos departamentos. Más difícil, que no imposible, entendámoslo. Te vuelves como una parte de la empresa, te vuelves ese asesor de confianza. Dicho esto, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Pues lo que tienes que tener en cuenta es cuándo es el momento adecuado para expandirse. ¿Por qué? Porque aunque es muy tentador empezar a hablar con todos los departamentos, muchas veces nadie quiere tomar la decisión de ser el primero en arriesgar. Por lo tanto, lo mejor es que hayan pasado, bueno, hayas hecho la primera propuesta, la hayan aceptado, la hayas ejecutado y estén satisfechos. El tiempo, pues si son 2 meses, 2 meses, si son tres, tres, si son 10 días, 10 días, entiéndeme. Tienes que dejar un tiempo para que ese proyecto se pose, la gente esté contenta y yo soy de las que te dicen no tienes que esperar, pero en este caso creo que es bueno que se empiece a hablar de lo bien que lo has hecho. Si el primer proyecto que has hecho va bien y hay resultados, tu contacto estará contento y por lo tanto te va a recomendar. Te va a recomendar, te va a presentar y ante alguien que le pregunte qué tal le ha ido, bueno, pues tú vas a ser capaz, la otra persona va a decirle, "Ay, pues genial, con esta persona, con esta empresa se trabaja genial". Eso, créeme, que es la mejor referencia que puedes tener dentro de una gran cuenta. ¿Cuándo no es el mejor momento? Cuando tienes un proyecto con problemas y no lo has conseguido resolver todavía, porque sabemos que los proyectos, por eso estamos aquí los comerciales, porque hay problemas y hay que saber arreglarlos. Cuando no has entregado todavía lo prometido y tienes un pequeño retraso, o cuando la relación está un poco tensa con tu contacto actual. ¿Por qué? Porque le van a preguntar. Y si tú quieres que alguien hable bien de mí, esa persona tiene que estar contenta contigo, porque si no va a ser muy difícil que haga. Así que ten en cuenta que primero asegura que el cliente actual esté satisfecho y contento y después empiezas a crecer y a expandir, como te decía en la introducción, con esos tentaculillos. Bien, ¿cómo identificar oportunidades de expansión? Lo primero, la primera estrategia es que analices, y ya lo dijimos justo cuando estabas viendo cómo contactar, pero ahora tienes que hacerlo con mucho más conocimiento porque ya estás dentro, tienes que analizar la estructura completa. Ya tenías el organigrama.
Ahora, con la información de tu contacto y con lo que has averiguado en las preguntas, cuando has averiguado cuando estás en reuniones y tienes mucho más contexto, empieza a identificar todos los departamentos, porque ya conoces el negocio de la empresa y al conocer el negocio de la empresa, si has hecho bien las preguntas, van a surgirte, bueno, más necesidades que puedes llegar a cubrir. Entonces, ahí lo que tienes que hacer en tu organigrama, en tu dibujito, empieza a marcar dónde tiene sentido que vayas y dónde no. Es como, bueno, trazar, ¿no?, posibles destinos, como si estuviese esto siendo un viaje. Mira, no tiene sentido que te cuente cuáles son los departamentos de una gran cuenta, porque la mayoría hay departamentos cross, o sea, que son comunes a la organización, y hay algunos que son específicos en función del área de negocio. Y como depende de lo que tú vendas, te va a servir una cosa u otra, en realidad la pregunta que tienes que hacerte ya no es en qué departamento, sino o qué tengo que hacer, sino conociendo al cliente como le conoces, sabiendo lo que te ha contado tu contacto y con las preguntas que has hecho y conociendo la estructura, dónde puedes aplicar o dónde puedes vender tu solución. Esa sería la pregunta que tienes que hacerte. Por ejemplo, si vendes formación, empezaste por recursos humanos probablemente, pero a lo mejor resulta que tienes la opción de vender a ventas, de vender atención al cliente, de vender formación al departamento de IT, si es una parte más técnica, de vender formación en cuanto a concienciación de algo a la dirección general. Hay un montón de opciones que puedes hacer con el mismo, entre comillas, paquete. La segunda, ya que estás con tu cliente, escucha los problemas que surgen en las conversaciones, porque cuando ya hay confianza, la gente te habla, y cuando la gente te habla, si tú estás prestando atención y escuchas, te vas a dar cuenta de la problemática que tiene tu cliente, qué es lo que le está pasando, en qué punto está. Tu contacto actual te va a contar cosas de otros departamentos prácticamente de manera natural y sin darse cuenta, que por cierto es lo mismo que haces tú también, ¿eh? Así que por eso es tan importante estar siempre prestando atención y hacer que la otra persona habla más. El equipo de ventas está colapsado. Pues oye, en producción no llegan a abasto y han metido una nueva maquinaria, pues ahí con el tema de formación, y no saben cómo usarla. En marketing se queja de que no tiene un dato único y no sabe cómo sacarla, cómo conseguir unificar todos los datos. Y vas a escuchar esas conversaciones como frases sueltas. Son frases que se van soltando en mitad de una conversación mucho más grande. Y tú, cuando lo escuches, ¿qué tienes que hacer? Apuntar ese comentario, porque son pistas de hacia dónde tienes que ir, son pistas de dónde puedes expandir. Y luego, por supuesto, además de esto, puedes hacer la pregunta directa. Oye, dónde crees que también podemos ayudar? Ya nos conoces, ya estás contento. Oye, ayúdame, ¿cómo crees que os puedo ayudar más en tu organización? ¿En qué área? ¿Se te ocurre alguna? Pregúntanos. Si tienes una buena relación con tu cliente, cuando ya está hecho y ejecutado el proyecto, es un buen momento para hacerlo. Otra estrategia: detectar proyectos transversales. A veces entras y es una primera fase de un proyecto mucho más grande. Hay proyectos que cruzan todos los departamentos, yo qué sé, transformación digital, implantación de soluciones, expansión geográfica, lanzamiento de un producto nuevo. Hay muchos proyectos, perdón, que son transversales a toda la organización y que cruzan muchos departamentos. Y esto es importante porque cuando estás en un proyecto transversal vas a tener un montón de contactos en todas las áreas de la empresa y te vas a posicionar como un proveedor con cada uno de esos contactos y no como un proveedor puntual, sino que cultiva esas relaciones, asiste a esas reuniones, escucha, propone. Sobre todo al principio, escucha mucho cuando estás en fase de ejecución. Eso te va a dar pie para que puedas enterarte de qué proyectos tienen, de con quién han tenido problemas, cuáles son las trabas internas que tienen. Y además, mira, si no te lo publican, si no te lo cuentan, si no te ponen en contacto, bueno, pues siempre puedes utilizar LinkedIn y otras vías de comunicación, pero estando dentro, por favor, aprovecha ese momento para sacar toda la información que necesites. Es fundamental. Otra parte que tienes que tener en cuenta que te puede ayudar. Analiza dónde está tu competencia. Cuando tú sabes qué otros proveedores tienen y en qué áreas están trabajando y si hay alguna queja, ahí A, B, C, ¿sabes? Como Minority Reports, tienes, ¡pum!, el resultado después. Tienes una idea de si este proveedor está trabajando en este departamento y tiene este problema, bueno,
pues ya sabes lo que hay que hacer, nunca criticar a la competencia, pero tú tienes una posible oportunidad por la cual puedes entrar a ese departamento con una solución que, ojo y atención, te tienes que asegurar que lo vas a hacer mejor que el otro. Así que antes de empezar a pensar, yo lo hago bien, todas las empresas pensamos, yo lo hago bien, nadie quiere hacer las cosas mal. Seguramente que no haya salido como es por algún problema, generalmente en las dos partes, pero averígualo antes de meterte en un buen lío. Porque cuando es cierto que la teoría te dice que si un proveedor falla, tú tienes la opción de entrar, siempre y cuando conozcas bien el problema y sepas que de verdad tú lo puedes arreglar. Porque a veces es muy fácil hablar y muy difícil hacer porque hay información que te falta en el contexto. Vale, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo puedes conseguir que te presenten a otros departamentos? Además de pidiéndolo, ¿no? Que es lo más fácil del mundo mundial, que esa es la técnica número 1. Pide que te presenten a otros departamentos. En el apartado de cosas de sentido común y de perogrullo, si tú tienes un contacto dentro de una organización, pídele ayuda cuando tienes una buena relación y has ejecutado bien un proyecto para que te presente a otros departamentos. Y el momento siempre es después de haber hecho un buen trabajo, nada más entregar el resultado cuando tu cliente está totalmente contento. Ahí es cuando tú puedes decirle, oye, mira, de verdad, estoy, qué gusto trabajar contigo, me alegra que estés satisfecho, porque te acaba de decir que estás satisfecho, tú nunca presupongas, pregunta, por favor, oye, ¿conoces a alguien dentro de tu organización que podría necesitar esto? ¿Me podrías ayudar para presentarme, que creo que en este departamento, a tu deberes antes, podrían interesarse por mi solución? Te lo agradecería un montón, te doy un café. Ya está, si no hace falta ser tan complicado. Verás, esto funciona por una sencilla razón, porque no pides que ellos vendan por ti, pides que te presenten y luego ya te encargas tú, porque tú has mencionado un problema concreto que tienen, lo has solucionado y te has informado y piensas que en ese departamento puedes ayudarle igual. Se lo pones fácil, simplemente le pides una introducción, le pides una presentación y eso es, verás, eso es fantástico. Si te presenta, es genial, y si no, por lo menos le pides que te dé el nombre de esa persona y el correo, y ahí ya tienes una parte hecha. Luego tienes la opción de ofrecer compartir los resultados. ¿Esto qué significa? Que si tu contacto lo vende internamente y otros departamentos le piden una reunión, te pide, ¿sabes? Tú no estás vendiendo en frío, te posicionas el caso de éxito dentro de la organización. A todo el mundo, clientes incluidos, les gusta que su trabajo luzca. Entonces, puedes ayudarle a presentar una presentación, a preparar una presentación de resultados que pueda compartir internamente. Y ahí ya estás tú ahí. Y encima te ofreces para presentarlo tú también. Fíjate, este formato de presentar los resultados de lo que se ha hecho es muy eficaz cuando lo haces de una manera muy concreta. Una página, a lo sumo dos, pero preferiblemente una página en la que está la situación actual, la que estaba, la situación inicial, la situación que tienen ahora y con qué lo has hecho. Fíjate, es cómo estaban, cómo están y cómo lo has hecho. Para mí, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque se ve el problema, se ve cómo está solucionado y luego cuentas la solución. Podrías hacerlo, otra variante sería situación inicial, el con qué lo has arreglado y el final. Pero la gente se pierde en lo de en medio. Entonces, si tú ves, el contraste es mucho mayor cuando comparas la situación inicial con la situación final y después cuentas el cómo. Eso lo que va a hacer es que sea fácil de reenviar, que lo puedan colgar en una intranet, que lo puedan contar, que tu cliente lo tenga siempre ahí como un caso de éxito y a ti te posiciona porque está con tu logo, tus datos de contacto, aprovecha esa slide bien aprovechada. Luego, ¿qué puedes hacer también? Pues si hay algún evento interno dentro de la empresa, si hay alguna convención, si hay alguna reunión de dirección, si hay algunas jornadas de equipo, bueno, pues ahí puedes decir, oye, lo mismo, ¿no? Presentamos lo que hemos hecho, quieres que vaya contigo, quieres que te ayude a presentarlo, a veces no vas a poder ir, pero sí puedes ayudar a presentarlo. Y la otra persona, bueno, si te invitan ya es para nota, ¿vale? Porque ya vas a estar en el mejor ambiente posible, pero si no, la otra persona lo que va a hacer es, bueno, como le estás ayudando y le estás ayudando a que quede bien, va a estar tremendamente agradecida y va a hacer que
que te introduzca, ¿no? Que te presenta, que te dé ese contacto de manera mucho más amigable y mucho más sencilla. Y si vas y te han invitado, es fantástico, aprovecha, bueno, para hacerlo, prepáratelo muy bien, para luego hablar con las personas, haz un buen networking interno y en vivo y asegúrate de, si te hacen esto, de 2 cosas muy importantes. Igual que con el primer contacto no vendíamos, aquí tampoco vas a vender en ese momento. Si te invitan, simplemente estás compartiendo valor, compartiendo resultados, agradeciendo la confianza y el proyecto que has hecho, y las conversaciones comerciales vendrán después. Como mucho, lo que puedes hacer aquí es que promuevas, ¿no?, la conversación que lleve al siguiente paso, que es una reunión. Otra cosa es, por supuesto, tirar de un caso de éxito como palanca, ¿no? Lo hemos visto, si te fijas, estamos aprovechando el caso de éxito, pero aquí, cuando lo presentas como con qué han ganado, cuál es el ahorro, si la dirección lo ha visto, si no lo ha visto, y encima le ayudas a posicionarse, y tu caso de éxito lo puedes publicar tú lo puedes publicar tú externamente, te dan permiso, aunque sea anonimizado, aunque a lo mejor en un caso de éxito es que no lo sea. Cuando puedes hacer esto, lo bueno que tienes aquí es que no solo estás pudiendo crecer en esta gran cuenta, sino que con el caso de éxito estás atrayendo a otras cuentas más. Y eso es una palanca fantástica para crecer dentro y fuera de la organización. Y ahora es cuando dices, vale, Marta, me acabas de contar un montón de cosas. ¿Cómo gestiono todo esto sin liarla? ¿Cómo crezco sin liarla? Bueno, lo primero es, claro que tienes que crecer, pero nunca olvides de dónde vienes, que es de tu cliente original, ese primero que te dio la oportunidad. Y el error común es que entras quizás vendiendo un proyecto más pequeño, luego creces y empiezas a vender proyectos mucho más grandes y te olvidas del primero. Y como te olvides del primero, el primero no va a estar muy cómodo, muy contento. Así que procura cuidarle porque ese contacto te abrió más contactos y tienes que, bueno, cuidar a todos los contactos exactamente igual. No descuides nunca a quien te abre la puerta porque se va a sentir usado y eso queda muy mal. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil. Oye, que sea un contacto habitual cuando si vas a verles, que de vez en cuando te juntes, que tomes un café, que le vayas contando qué estás haciendo, que lo involucres en tu crecimiento, que tengas una relación como es profesio personal dentro del mundo en el que puedes contactar con esa persona. Que por supuesto, para no liarla, siempre tienes que adaptar la propuesta, aunque sea lo mismo, al contexto, a las necesidades de cada departamento, incluso dentro del departamento a la persona con la que estás hablando, porque no vale lo mismo para todo el mundo. No vale el mismo pitch, no vale la misma presentación, no vale la misma propuesta para todos los departamentos, ni siquiera para todos los roles. Que puede ser un manager de un departamento, pero el otro manager de otro departamento que tiene la misma necesidad valora otras cosas. Esa es la labor que tenemos como comercial, ser capaces de darnos cuenta qué es lo que valora. Así que te toca investigar cada nuevo departamento como si fuera un cliente nuevo, porque de hecho prácticamente lo es. Tendrán el feed pero común, pero prácticamente es lo mismo. Y tienen problemas específicos, prácticamente es distinto, quiero decir, problemas específicos en cada una de sus áreas y la solución que aplica puede que para ti sea la misma, pero en realidad ellos lo perciben de algo diferente. Así que ajusta siempre a lo mismo. Y por supuesto, para no liarla nunca, 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 tienes que entender muy bien el concepto de jerarquías dentro de la organización. Las formales y las informales. Procura no saltarte un contacto para hablar con su jefe si éste no te atiende. Haz todo lo posible para que nadie se sienta que la has pisado, ni menospreciado, ni que lo has saltado. Porque entonces ahí es cuando empiezas a crear conflictos tú con el cliente, incluso conflictos internos. No puede parecer que vas por libre. Tienes que ser esa persona que entiende la organización y funciona como una parte casi del mismo engranaje. Intenta siempre que tu contacto original sepa tus movimientos, que le cuentes qué vas haciendo y no generes ninguna sorpresa. Es más, puedes llegar a coordinar entre departamentos si ves que es necesario. Yo esto lo he hecho a lo largo de mi vida muchas veces. El sentar a distintos departamentos en una misma mesa, a veces para ayudar, aunque yo no esté vendiendo nada. Simplemente es, oye, tú les conoces y a veces para que algo salga adelante tienen que estar todos involucrados. Si hay un atasco, pues tú te pones allí a intentar que se coordinen entre ellos. A veces esto es para vender, a veces esto es para desatascar.
Y luego tienes que tener en cuenta que aunque parezcan que son distintas empresas dentro de una misma, a nivel de precio y condiciones tienes que ser coherente. Si le das un precio X al departamento A, el departamento B tiene que tener ese precio X. Es, es más, si el departamento C el mismo precio X, porque no puedes estar vendiendo a uno más barato que a otro exactamente el mismo producto, porque al final ahí es cuando surgen los problemas. Y uno tiene, tendencia a veces a facilitar los precios a un departamento a otro. Por favor, sé muy constante y muy coherente con el tema del pricing dentro de una gran cuenta, porque ahí es cuando pueden surgir todos los problemas, todas las tensiones y por algo así te echan fuera, porque luego llegará a compras y si a uno le das más barato, cuando vayas a renovar el otro o cuando vayas a ampliar el otro te va a pedir que le des ese precio y el que acaba perdiendo eres tú. Si hay un descuento, tiene que ser por alcanzar un volumen global de pedidos a lo largo del año tipo Rappel, ¿vale? Más un descuento financiero que un descuento comercial. Porque así lo que vas a tener es tranquilidad tú y tranquilidad de tu cliente. ¿Cuáles son esos indicadores que te están indicando, nunca mejor dicho, cuáles son esos KPIs que te muestras que estás creciendo bien, ¿no? Que estás haciendo una buena expansión dentro de la cuenta? Y fíjate, ni siquiera es un KPI. Bueno, sí es un KPI, pero es subjetivo. ¿Cuáles son las señales positivas? Cuando te presentan sin que tú lo pidas, cuando de repente tu cliente te dice, oye, he hablado con Menganito, le he contado lo que hemos hecho y quiere que se lo cuentes. Esto es como los ángeles han aparecido y te hace mucha ilusión. Cuando te invitan a reuniones de dirección para que seas tú quien les ayude a presentar la solución. Eso es, confianza máxima y te están metiendo en un entorno que no siempre es fácil llegar. Cuando varias áreas te contactan a la vez y no sabes muy bien cómo, es el efecto dominó, ¿no? Tú has oído, tú has ido a una reunión, están contentos, vas a otro, están contentos y de repente todos los demás quieren estar igual de contentos. Y cuando la parte de renovar y ampliar es sin fricción ninguna, es decir, casi es automático. Eso te ayuda, bueno, eso te ayuda de verdad a que no sea una tragedia griega cada vez que tienes que renovar o ampliar un servicio porque entras en 27.000 batallas, ¿no? Y desde luego cuando ellos te consultan temas internos, ¿qué opinas de este proceso? Cuando es un tema interno pero te involucran ahí. ¿Y cuáles serían las señales de alerta de que no lo estás haciendo bien? Cuando solo en un año solo has conseguido trabajar con un departamento, salvo que seas como muy de nicho y solo aplique ahí. Ahí significará que estás haciendo y estás trabajando con quien tienes que hacerlo. Pero a pesar de eso, tendrías que tener contactos en más sitios de la organización. Si solo has conseguido trabajar con un departamento y aún así podrías haber hecho en más, ahí tienes una oportunidad que tienes que trabajar. No te voy a decir que está perdida, pero tienes que trabajarla bien para que eso no se te vaya. Cuando tu contacto cambia y tú pierdes la cuenta, no diversificaste relaciones y ahí tuviste un problema, porque es muy difícil volver a generar esos contactos desde cero si tú no te has molestado por eso siempre decimos que no puede haber un solo contacto. Y cuando entra competencia en otro departamento, y esto es muy importante, porque a lo mejor, o sea, primero, la competencia va a estar siempre. La cuestión es por qué en algún momento tú estabas trabajando en un departamento y de repente entra tu competencia. Ahí has dejado un slot y puede ser por muchas cosas, incluido que lo hayas hecho tú todo bien, ¿eh? Pero, ¿lo has hecho tú todo bien o o no? Eso es lo que tienes que analizar, porque si no lo has hecho todo bien, has dejado un espacio que tu cliente, pues tu competencia en este caso va a ser capaz de aprovechar. Y ya casi para terminar, ¿cuál es el plan de acción para expandir? Pues verás, después de haber implantado el proyecto, la solución y que haya salido bien, es decir, entre el mes 1 y 3 después. Una vez que el contacto está bien y una vez que está todo, los resultados son medibles, que la relación con tu contacto, tu persona de contacto es sólida, ahí es cuando ya puedes empezar a moverte. Básicamente, una vez que has conseguido, esto fíjate, ni siquiera estás el primer contacto, es tras implantar la solución. Ahí es cuando ya tienes que haber hecho durante este proceso, cuando ya ves que el proyecto va bien, que no hay ningún problema, que esto parece que va a acabar bien, tienes que empezar, yo te diría que vayas en paralelo empezando a investigar. ¿Para qué? Para que cuando ya se vean los resultados, sean medibles, tú ya hayas tenido el trabajo previo de mapear todos los departamentos, de identificar 2 o 3 oportunidades y haber estado en las reuniones escuchando los problemas para saber por dónde tienes que poder crecer. Y ahí es cuando vas a poder, justo cuando has terminado, empiezas a pedir que te presenten a un departamento nuevo, adaptas tu propuesta,
y vas viendo cómo cierra la segunda venta. Y a partir de ahí vas haciendo lo mismo y ya llega un momento en el que cuando ya tienes 2 departamentos activos y funcionando, esto es como, ¿sabes? Que pasar de 1 a 2 es difícil, pero pasar de 2 a 4 empieza a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque entras como en la rueda, en la dinámica, la gente ya oye hablar de ti y es mucho más sencillo. ¿Cuál es el objetivo después de que hayas vendido una vez en una gran cuenta? Que en un año después de haber implantado, fin de proyecto, hayas sido por lo menos capaz de trabajar con 2 departamentos más. O si no, tener 2 departamentos activos, al que vendiste la primera vez y al segundo. ¿Por qué? Porque si has hecho eso, en un año estás habiendo facturado, duplicando la facturación. Habrás facturado el doble de lo que tenías, ¿no? Del primer proyecto. Y eso es fantástico, porque al final lo bueno de la gran cuenta es que es un efecto de verdad, bola de nieve positivo, porque a medida que vas estando dentro y vas creciendo, vas cogiendo más volumen y es mucho más fácil. También gestionar una gran cuenta tiene su aquel, pero expandirse también tiene sus ventajas. Y expandirse a veces es ampliar, bueno, son un montón de cosas más. Así que para terminar, que al final, como siempre, me enrollo más de la cuenta, tienes que tener en cuenta que expandir es más fácil y rentable que conseguir clientes nuevos, que identificar oportunidades se basa en el trabajo que has hecho tú, en tu capacidad de escucha a lo largo del tiempo, mientras estás no solo en las reuniones de preventa, sino venta y posventa, y que cuando consigues que tu cliente te presente a otros, ya sea oye, pues a través de contactos en un café, ya sea a través de comparar resultados, ya sea porque te inviten a un evento, ya sea porque se puede firmar un caso de éxito y se puede contar, ahí estás consiguiendo aumentar tus posibilidades de crecimiento dentro de esa empresa y si es un caso de éxito que publicas hacia afuera en empresas parecidas. Que gestionar bien implica cuidar a todos los contactos por igual, incluido el que te factura muy poco, al que le facturas muy poco, o el que te da muy poco. Quiero decir, porque sí, tienes que ser capaz de cuidarlo y sobre todo cuando es el primero, porque hay mucha tendencia a olvidarte de ese primero porque ya creciste y se te olvidó ese primer contacto que tuviste. Y por supuesto, por favor, por favor, por favor, no olvides respetar la estructura formal y la informal, la jerarquía, porque eso dentro de una cuenta saltárselo es un auténtico problema, porque estás pisando y jugando con egos y ahí es cuando la cosa, créeme, que el que tiene más probabilidades de salir mal eres tú. Así que la gran cuenta tiene una parte preciosa que una vez que has entrado puedes llegar a multiplicar el valor que aportas y tu facturación por un montón, no sé si por 2, por 3, por 4 o por 24, pero desde luego tienes la capacidad de crecer y avanzar y que no dejes el dinero sobre la mesa. ¿Esto qué significa? Que no dejes la oportunidad perdida. Has invertido muchísimo en entrar a una gran cuenta como para que no le saques ese rendimiento, que para eso se entra a la gran cuenta, no para pegar un pelotazo en un proyecto, sino para que ese pelotazo se convierta en proyectos que tienen continuidad. No vale vender una vez y desaparecer y volver al cabo de 3 años porque ahí es cuando hay que renovar. Eso es un error en gran cuenta y en cualquier otra, pero en gran cuenta todavía más, porque la gente se da cuenta de que solo le atiendes cuando necesitas algo. Así que expande con estrategia, no lo dejes al azar, porque la estrategia con la acción y la planificación ya sabes que es lo que te acaba conllevando a buenos resultados. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Como ves, este mes estamos hablando de gran cuenta y gestión de gran cuenta. Ya sabes, si te ha gustado, comparte, comenta, dame un like y ya sabes que ahora la newsletter es semanal y si no lo sabes, te lo repito, pero a lo mejor no lo he contado. Entonces te puedes apuntar y harás una newsletter semanal súper completa con ejercicios o a veces con reflexiones, a veces con pasos a pasos. Bueno, es una newsletter más larga, más completa, pero solo una vez a la semana. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.